En esta noche comenzamos con un pequeño repaso, ya viendo el examen de esta noche. Número 1. De las 7 reglas de la hermenéutica, vamos a dar una más en esta noche, es A. La interpretación debe ser literal. Número 2. Define metáfora. Es una forma de hablar donde se habla de algo usando una palabra o frase que normalmente describe otra cosa. Número 3. De un ejemplo de una metáfora. Puede ser Hebreos 6:19 o Isaías 40, versículo 6 o Salmo 100, versículo 3. Número 4. Define parábola. Es una forma de lenguaje figurativo donde se usa verdades conocidas del mundo real para explicar verdades desconocidas espirituales o celestiales. Número 5. De un ejemplo de una parábola. Mateo 13, versículos 3 hasta 9 y 18 a 23. Es el ejemplo que yo les di. Número 6. Define símil. Es una forma de hablar en la cual se comparan cosas disimilares y muchas veces la frase se introduce con la palabra como. Número 7. De un ejemplo de un símil. Hebreos 6:19 o Isaías 40, versículo 6 o Salmo 100, versículo 3. Número 8. Define metonimia. Es una forma de hablar en la cual se cambia, que es metá, una palabra o nombre, nimia, por otra palabra o nombre. Número 9. De un ejemplo de una metonimia. Lucas 16, versículo 29. O Romanos, el capítulo 13, versículo 4. Número 10. Define sinéctoque. Es una forma de hablar donde una parte se usa para el todo o viceversa. También es sinéctoque cuando se usa lo general para lo específico o viceversa. De un ejemplo de una sinéctoque. Génesis, el capítulo 3, versículo 19, o Jueces 12, versículo 7. Número 12. Define personificación. Es una forma de hablar donde se hace algo inanimado como un animal o persona, o se hace animal como persona. Número 13. De un ejemplo de personificación. Números 16, versículo 32. O Salmo 114, versículos 3 a 14. Número 14. ¿Qué son las dos subclases de personificación? A. Apóstrofe. B larga. Antipersonificación. Número 15. Define apóstrofe. Es una forma de personificación donde se vuelve del oyente o lector
para hablar directamente a una cosa inanimada. De un ejemplo de apóstrofe. 1 Corintios 15, versículo 55. Número 17. Define hipérbole. Es una forma de hablar en la cual se usa la exageración para enfatizar o para el efecto. Número 18. De un ejemplo de hipérbole. Segundo de Samuel 1, versículo 23. Génesis 41, versículo 49. O Jueces, el capítulo 7, versículo 12. Número 19. Define sarcasmo. Es una forma de hablar donde se habla en una forma cortante, muchas veces con ironía, con la intención de herir. Es una forma chistosa de hablar con la intención de hacerle ridículo o odiado a la víctima. Número 20. De un ejemplo de sarcasmo. Job, el capítulo 38, versículo 4. Ahora de 3 de los principios de la interpretación literal que hemos estudiado. El principio del lenguaje figurativo, el principio de aplicación y tercero, el principio de la declaración directa. Con esto vamos a entrar en el estudio de esta noche. En esta noche vamos a continuar con la interpretación literal. El cuarto principio es el principio del intervalo. El principio del intervalo habla de que a veces la Biblia deja un tiempo, un intervalo entre dos cosas que están en el mismo lugar en la Biblia. Sin embargo, no menciona que habrá, por ejemplo, un tiempo. Es un principio que siempre uno tiene que entender que esto pueda suceder. Isaías 61, versículos 1 y 2, es un ejemplo del principio de intervalo. En versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que aquí nos dice cosas de que Cristo hizo en parte en su primera venida, pero en parte tiene que esperar. En Lucas, el capítulo 4, versículos 16 hasta 21, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora,
Si uno mira atentamente a lo que era la cita en Isaías, dice, después de la buena voluntad de Jehová, o el año agradable al Señor, que es igual, ahora dice en el texto original de que estaba citando el Señor Jesucristo, sigue. Y dice, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta parte él no leyó. ¿Por qué? Porque hay un tiempo entre lo que él leyó y este final de la profecía en Isaías. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora él anuncia que hasta donde él enrolló otra vez el rollo de Isaías, esta parte fue cumplida ya en su primera venida. Pero esta parte de la venganza, esta parte no se ha cumplido todavía. En Isaías no dijo que hasta allí se iba a cumplir Cristo en la primera venida y después un tiempo indeterminado de más de 2000 años habría de pasar y después habría de terminar la segunda parte del versículo. No, él no dice. Sin embargo, hay un intervalo que está allí. Ahora en 1 de Pedro, el capítulo 1, versículos 10 y 11, Pedro nos explica esto del intervalo en esta forma. Él dice en versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. O sea que ellos mismos vieron que hay un problema en su profecía, que parece que Cristo va a morir y después va a reinar. ¿Y cómo puede reinar si ya murió? Ellos se dieron cuenta que tiene que pasar algo aquí. Indagaron, ellos diligentemente, dice, y también inquirieron, pero no entendieron. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos ya se dieron cuenta de que algo está pasando, porque sus mismas profecías en un solo versículo habla de él sufriendo y después reinando en el mismo versículo. Y ellos no pudieron entender que hay un intervalo de tiempo. Entendieron que algo pasa aquí, que ellos no entendieron. Pero esto nunca entendieron aún hasta la muerte. Es el principio del intervalo. Cuando uno está estudiando el Antiguo Testamento, tiene que darse cuenta de que muchas de las profecías están escritas en una forma que tienen un intervalo de tiempo, un tiempo indeterminado, aún en el medio de la profecía, que una parte fue cumplida aquí y otra parte después de mucho tiempo es cumplida. Quinto principio, el principio triparte. En este principio se ve que muchas veces en la Biblia habla en forma de tres cosas. Muchas veces, no solo cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. En muchas de las cosas de la Biblia
vienen en tres. Y es muy común en las Escrituras ver que uno de los apóstoles y uno de los profetas anuncia un tema, después da tres cosas en cuanto a este tema. A veces anuncia tres temas y cada cosa tiene tres partes. Por ejemplo, 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 10, el cual nos libró tiempo pasado y nos libra tiempo presente, y a quien esperamos que aún nos librará tiempo futuro de tan gran muerte. Allí hay tres partes, y las tres partes corresponden al verbo: pasado, presente y futuro. Otro ejemplo, 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 3 es donde voy a comenzar. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Número 1, la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas. Otra vez, en versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino, ahora tres cosas, también en poder. Número 1, en el Espíritu Santo. Número 2, y en plena certidumbre. Número 3. Ahora también la frase que tiene tres aquí, tiene tres mayores alrededor. Cuando dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Número 1. Número 2 es: sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y número 3, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que hay tres mayores y número 2 tiene tres subpuntos. ¿Me entienden? Hay tres puntos mayores, y los tres puntos mayores es que nuestro evangelio no llegó en palabras solamente. Este es número 1. Número 2, sino también, y después hay tres puntos bajo el número 2, que es en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y después hay número 3, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que este tiene 3 y número 2 de los 3 tiene otro 3. Ahora, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Noten otro 3 aquí. Ellos mismos cuentan de nosotros. Número 1, la manera en que nos recibisteis. Número 2, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Literalmente en el griego, a Dios de los ídolos. Y número 3, para servir al Dios vivo y verdadero. Pero después hay otra forma para ver estos 3. Uno puede ver esto no ahora de lo que cuentan de nosotros, sino en realidad lo que es la conversión de ellos. O sea que en esta forma se mira: ¿y cómo os convertiste a Dios de los ídolos? Número 1, para servir al Dios vivo y verdadero. Número 2, y número 3, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
O sea que hay varias formas de ver esto y hay 3, 3 y 3 en cada grupo. Este es el principio triparte y muchas veces en la Biblia se usa el principio triparte. En decir el principio triparte, que habla de que cada cosa tiene 3 partes, y la Biblia usa esto muchas veces. Es un número que se ve muchas veces en la Biblia, ¿me entienden? Así que hay que siempre estar viendo cuando un pasaje tiene 3 partes. Por ejemplo, en Romanos 1, ¿recuerdan de Romanos 1? Dice el apóstol Pablo que él quiere ir a Roma. Él dice, número 1, voy a Roma porque soy deudor. Número 2, estoy listo, preparado. Y número 3, no me avergüenzo. 3 cosas allí que se ve claramente en la lista. Y después, pasando más adelante en capítulo 1, después de versículo 8, él da 3 cosas, 3 cosas, 3 cosas, repetidamente. Así que hay que entender que esta idea del principio triparte es un principio que nos ayuda mucho en la interpretación literal, porque Dios parece que usa esto muchas veces, repetidas veces, y parece que el hombre puede recordar 3 cosas muy fácilmente. Ahora, en sexto lugar, en la interpretación literal existe el principio de la repetición. El principio de la repetición es el principio en el cual Dios muchas veces repite una tras otra vez la misma cosa. Quizá cambia un poco las palabras, pero es una repetición. Hay un refrán que se dice, la repetición es la madre de toda enseñanza, ¿verdad? Así que parece que Dios sabe que nosotros necesitamos que Él repita muchas veces, porque una sola vez ya muy raras veces captamos lo que Él dice. Es una parte de la mente humana que Dios ya pone en la Biblia para ayudar a nuestra mente humana. Por ejemplo, un ejemplo de eso, Juan el capítulo 3, versículos 15 a 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que él dijo ya en versículo 15 y repite otra vez en versículo 16. Así que en el medio de una repetición, Dios nos dice muchas cosas, pero Él repite. En Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, cuando antes, y en versículo 8. En versículo 9, él dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, hay muchas ilustraciones del principio de la repetición. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay 7 sellos. Después hay 7 trompetas. Después hay 7 copas. Después hay 7 visiones, 7 personajes, 7 juicios, 7 cosas nuevas del Cordero. ¿Por qué Él repite 7 tantas veces?
es porque Él está repitiendo para que recordemos. Hay 7 sietes y casi había 8 sietes. ¿Saben de qué estoy hablando? En Apocalipsis dice que hubo 7 truenos. Y Juan iba a escribir lo que decían los 7 truenos y Dios dijo, no, esto no vas a poner esto. Así que pudiéramos mencionar que también hay 7 truenos, pero no sabemos qué significaban los 7 truenos. Pero los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, hablan de la misma cosa. Todos terminan en el mismo lugar. Es como ver cuando se mete un gol, ¿no? En la tele. Se mete un gol. Después lo muestran de otra cámara, de este lado. Y otra vez él mete un gol. Si es tu equipo favorito, no importa cuántas veces muestran, ¿no? Bueno, yo les digo, yo tengo mi equipo favorito y muestran. Y después yo espero porque quiero que me muestren otra vez de otro lado y después quizá de arriba y quizá de ahí atrás. A mí no me importa cuántas veces me muestran la misma cosa porque estoy viendo de otro punto de vista. Repetición. Y Dios muchas veces repite. ¿Queréis ver a esta vista instantánea otra vez? Lee primero Mateo y después lea Marcos. Y uno se da cuenta enseguida de qué. De que está repitiendo, ¿no? No es otro evangelio completamente diferente que muestra otro Cristo que hizo totalmente diferentes cosas, ¿no? Que vivió en otro tiempo, no, es el mismo Cristo que vivió en el mismo tiempo, que hizo muchos de los mismos milagros, pero ahora estamos viendo por los ojos de Marcos, que también estuvo presente a pesar que no era apóstol. Mateo era un apóstol, y cuando vemos de Mateo, estamos viendo de su punto de vista. Después vemos la misma historia, que termina con la misma resurrección en Marcos. Después vemos la misma historia a través de los ojos de un médico, Lucas. Y él tiene detalles que nadie más tiene. Pero también repite muchas de las mismas cosas. Siempre me interesa que en Mateo y Marcos, cuando habla de la mujer del flujo de sangre, es una cosa, pero cuando Lucas habla de ella, ¿ustedes han notado lo que Lucas dice? Lucas dice, y ella fue a muchos médicos y nadie le pudo curar. Y gastó todo su dinero en médicos. Este es un médico hablando. ¿Okay? Mateo y Marcos quizá no quisieron mencionar eso porque ya sabían que pobre Lucas está aquí. No queremos herirle, no creo que esta era su razón, pero ellos nos están viendo como un médico. Después llegamos a Juan. Y Juan, otro apóstol, toma completamente otro ángulo. Y hay pocas cosas que son idénticas entre el Evangelio según San Juan y el Evangelio de Marcos, Mateo o Lucas. Uno de estos es la alimentación de los 5,000. Este es idéntico en los 4 evangelios. Pero cada uno tiene su punto de vista y la repetición no hace nada mal. Sabemos mucho más en cuanto al Señor Jesucristo y los acontecimientos porque los 4 escribieron y repitieron la misma historia en otras palabras y de otro punto de vista. ¿Me entienden? La Biblia está llena de repetición. Pablo muchas veces se repite a sí mismo. Ahora, hasta aquí son 6 de los principios de la interpretación literal. Número 7. El principio de la doble referencia.
¿Qué es el principio de la doble referencia? El principio de la doble referencia quiere decir que a veces una cita en el Antiguo Testamento se refiere a dos cosas diferentes. Y pudiéramos haber puesto mucho más ejemplos de esto que lo que yo puse en los apuntes. Por ejemplo, cuando Oseas 11, versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La primera referencia ya está hablando de Israel, ¿verdad? Dice, cuando Israel era muchacho. Y él está refiriéndose al pasado. Sin embargo, Mateo toma esta cita y bajo la inspiración del Espíritu Santo pone otra interpretación que lo hace doble referencia. O sea que la referencia de veras en su interpretación literal, leyendo Oseas 11:1, es que estaba hablando de Israel. Pero no podemos discutir con el Espíritu Santo, que dice en Mateo 2, versículos 14 a 15, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Él está citando a Oseas 11:1. Sin embargo, no hubiera sabido yo en leer a Oseas 11:1 que alguna vez esto también estaba hablando de Cristo. ¿Me entienden? Si yo habría vivido, vamos a decir, en el año 10 antes de Cristo y leo Oseas 11:1, yo no voy a entender que esta cita habla de Cristo. ¿Verdad? ¿Cómo voy a saber? Porque dice, hablando de Israel. Sin embargo, una vez que el Espíritu Santo reveló que esta cita también hablaba de Cristo, yo no puedo discutir más con el Espíritu Santo. O sea que ahora sé que esta cita tiene doble referencia. Y como hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que citan al Antiguo, siempre tengo que saber que estas citas pueden ser doble referencia. Busco y veo lo que dice en el Antiguo Testamento. Y si claramente está hablando de X, pero en el Nuevo Testamento de Y, entonces ya tengo que decir es doble referencia. ¿Me entienden? Y hay que interpretarlo en esta forma. Es una interpretación literal y la interpretación no es nuestra, no es privada. Amén. Esta interpretación fue dada por el Espíritu Santo. Así que yo no puedo discutir con el Espíritu Santo sobre el significado. También, en Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Este se refiere en Deuteronomio a cualquier profeta. Cualquier profeta. Y estrictamente hablando, de punto de vista del Antiguo Testamento, cualquier profeta tenía que ser como Moisés. Sin embargo,
El Nuevo Testamento dice en Hechos, el capítulo 3, versículos 22 y 23, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora, él nos dice aquí que este versículo hablaba de quién? De Jesús, de Cristo. Como él es el profeta. Ahora, en el Antiguo Testamento, leyendo solamente de punto de vista del Antiguo Testamento, esto habla de todos los profetas. Pero como Cristo es el profeta, la última revelación de Dios, el verbo descendido del cielo, ¿ok? Entonces habla específicamente también de él. Así que es una doble referencia, o sea que habla de cualquier profeta. Y todos los profetas tenían que tener estos requisitos. Pero habla también de Cristo en el sentido de que Él es el profeta y si no le oyes, vas a sufrir las consecuencias. Amén. Este es lo que se llama doble referencia. Y es uno de los principios por los cuales tenemos que leer, estudiar e interpretar nuestras Biblias. Ahora, digo esto porque a veces hay los que dicen así. Yo cito, por ejemplo, Deuteronomio 18:15 y hablo de esto como los requisitos del profeta. ¿Verdad? Viene uno y me dice, este no habla de cualquier profeta, habla solamente de Cristo, porque así dice en Hechos 3. Ok, tenéis razón. Cristo es el profeta. Pero me vas a decir que Isaías no tenía que rellenar los requisitos del profeta. No, este es solamente para Cristo. No, es doble referencia. Es doble referencia. Habla de Isaías y también habla de Cristo. Habla de todos los profetas, pero en su manera más específica para ver, habla solamente de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero también hablaba de todos los profetas. ¿Me entienden? Doble referencia. Como para decir, de Egipto he llamado a mi hijo, solo habla de Cristo. No, habla también de Israel. Es una doble referencia. Habla de las dos cosas. Y estas profecías hablan a veces de dos cosas diferentes y las dos interpretaciones son correctas. No es que una es correcta y la otra no. No, es doble referencia. ¿Me entienden hasta ahí? El octavo principio se encuentra en Juan, el capítulo 5, versículo 39. Es el principio cristocéntrico. O sea que interpretando la Biblia tenemos que recordar de quién habla la Biblia. Amén. La Biblia habla de Cristo. Si nosotros fracasamos en este sentido, y hay muchos, por ejemplo, que estudian el libro de Apocalipsis y salen todos errados, porque quieren hablar de cuántos mosquitos tiene cada cuerno en la bestia y no recuerdan de que es la revelación de Jesucristo, que nos está revelando quién es Cristo. Y ellos, olvidando de eso, se equivocan en sus interpretaciones de Apocalipsis porque no ven a Cristo en el libro de Apocalipsis.
Y el primer versículo dice, la revelación de Jesucristo. Ellos dicen, yo quiero ver quién es la bestia, quién es este anticristo, quién es la ramera. Y comienzan a discutir sobre temas, olvidando que todo esto me está trayendo a ver quién es Cristo. No me importa tanto quién es la ramera, la bestia, etc. ¿Quién es Cristo? Esta es la revelación de Jesucristo. Ahora sí, podemos entender quiénes son estos otros personajes, pero es preciso que entendamos quién es Cristo. Este es el punto céntrico de toda la interpretación de la Biblia. Cristo mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de qué? De mí. Nunca hay que olvidar en la interpretación literal de qué está hablando la Biblia. La Biblia tiene un punto céntrico, un corazón. Y el corazón de la Biblia es Cristo. ¿Quién es Cristo? Nos está revelando quién es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Omnipotente. La segunda regla de la interpretación bíblica es que la interpretación debe ser contextual. Ahora, ¿qué queremos decir con contextual? Bueno, tenemos el principio del contexto inmediato. Un ejemplo de eso es Juan el capítulo 3, versículo 16. Pero el contexto inmediato sería de la historia desde versículo 1 hasta versículo 36, no solamente tomando a Juan capítulo 3, versículo 16 fuera de su contexto. Hay siempre el dicho, ¿no? Tomando un texto fuera de su contexto es un pretexto. Porque muchos tienen cualquier texto que ellos citan fuera de su contexto como un pretexto para decir cualquier cosa, ¿no? Es como un tipo que yo conozco que siempre dice el chiste. Dice, bueno, una mañana estaba teniendo mis devocionales. Y la forma que yo hago es que dejo mi Biblia caer en la mesa y donde se abre este versículo, donde pega mi ojo después es para mí. Este es lo que yo tengo que hacer ese día. Entonces me levanté, puse mi Biblia en la mesa, puse el dedo y abrí el ojo y dice, y Judas se fue y se ahorcó. Y él me dijo, ok, ahora se habrá equivocado hoy. Así que cerró su Biblia, abrió otra vez, cerró los ojos, puso el dedo y abrió los ojos y dice, haced igual. Así que, hermanos, esta no es la forma correcta de interpretación. Porque la interpretación tiene que ser conforme al contexto, no un versículo fuera de su contexto. Texto sin su contexto es un pretexto. Así que en Juan el capítulo 3 vemos que es el contexto de versículo 16. En versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que la primera cosa que yo veo en el contexto es que Jesús está hablando a un hombre que se llama Nicodemo. Y Nicodemo no es cualquier hombre pobre de la calle, es un hombre principal. Es uno de los líderes, miembro del Sanedrín de los judíos. Así que este es un hombre grande con quien está hablando Cristo. Yo aprendo mucho de esto. El mensaje de la salvación, que muchas veces pensamos que es para los pobres, también es el mismo mensaje para los ricos, ¿no?
Un hombre rico no es salvo. Cristo no le dice en versículo 16, bueno, dame tu dinero y vas a ir al cielo. Él le dice la misma cosa a Nicodemo que dice a Bartimeo, ¿no? La misma cosa. Uno tiene que creer. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora entiendo otra cosa. Creer en Cristo, creer el Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es nacer de nuevo. El contexto es lo que me dice. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Contexto. ¿De qué estaban hablando? Cristo está hablando de un nacimiento espiritual. Este es por fe, por creer el Evangelio. Sin embargo, Nicodemo está hablando de un nacimiento físico. Así que Cristo dice, ok, espéreme un momento. Las dos cosas son necesarias. Tienes que nacer de agua, nacimiento físico, y tienes que nacer del Espíritu. Contexto me dice eso. Ahora, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora Cristo repite lo que él dijo en versículo 5. Agua y espíritu. Y él dice, lo que es agua, ¿qué es? Carne. ¿Y por qué dijo agua y después dijo carne? Y porque cuando nacemos carnalmente, nacemos en agua. Porque así preparó Dios el vientre de la madre. ¿Ok? Después dice en versículo 6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora Cristo dice, hay dos nacimientos, pero yo estoy hablando de este nacimiento. Así que uno no interpreta versículo 5 hablando del bautismo cuando dice agua. Nada que ver. Está hablando en el contexto de dos nacimientos. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No el primer nacimiento. Ahora, esta palabra anoten aquí significa nacer de arriba. Ya nació de abajo, ahora tiene que nacer de arriba, del cielo. Este es lo que la palabra nuevo ahí significa literalmente. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Para los que piensan que Cristo era duro con los pobres, Él era más duro con los ricos. Si Él era duro con los que no tenían nada, Él era más duro con los que eran poderosos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora muchos leen los versículos antes y dicen, bueno, este era el contexto. No, el contexto también es después. Así que él sigue, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora ya sé otra cosa. Lo que versículo 16 me dice en cuanto a creer en Cristo, no solo es nacer de nuevo, es salvación. Es la salvación también, porque creyendo en él, soy salvo, dice. No solo nací de nuevo por fe en Cristo, soy salvo por fe en Cristo. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Ahora ya sé otra cosa. El contexto me dice que creyendo en Cristo, no solamente se trata con nacer de nuevo y ser salvo, sino perdonado y no condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora ya sé otra cosa, que se trata con que la salvación no es por obras, porque las obras son malas. Nuestras obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahora se cambia de contexto. Sin embargo, en los últimos versículos de capítulo 3, todavía habla de qué es la salvación. Así que, aunque el contexto inmediato terminó con versículo 21, seguimos adelante porque en el contexto también inmediato, él sigue hablando de la salvación. Así que tenemos un contexto inmediato que habla solamente con Nicodemo. Hemos visto eso. Ahora tenemos el contexto inmediato, pero un poco más grande, porque el contexto inmediato también puede ser todo el Evangelio de Juan. ¿Me entienden? Este es el contexto inmediato. Si uno dice, bueno, Juan 3:16, sí. Juan capítulo 20 dice. Espere, este no es, sí es. Es el contexto inmediato. Es todo el libro de Juan. O el capítulo 3. O los versículos 1 hasta 21. ¿Me entienden? El contexto inmediato puede hablar de más y más grandes cosas, pero no el libro de Lucas. Este no es el contexto inmediato, ¿verdad? Pero el contexto inmediato puede ser los versículos alrededor, 1 a 21. Puede ser todo el capítulo 3, lo que vamos a terminar leyendo. O puede ser todo el Evangelio de Juan. Este es inmediato. ¿Okay? Es lo que este versículo dice en todo su contexto. ¿Me entienden? Así que en versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Nos dice otra cosa en cuanto al contexto de cuando dijo Cristo,
versículo 16, que era antes de ser encarcelado Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mire que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario, ahora, mire, para el católico, el contexto inmediato aquí me dice: no es creer en Cristo y Juan el Bautista también, ¿verdad? No es que voy a creer en San Juan el Bautista y creer también en Cristo. No, la salvación es creer solamente en Cristo. Contexto inmediato. Versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que Cristo dijo vale más, es más preciso. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora mire, en el contexto inmediato, Cristo dijo que hay que creer en Él. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo dijo. Ahora Juan el Bautista dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es interpretación en el contexto. O sea que cada cosa que vemos, debemos bien estudiar el contexto de cada versículo que vamos a usar. Y no tomar el texto fuera de su contexto para hacer un pretexto. ¿Ok? Es muy fácil preparar mensajes donde uno no estudia el contexto de cada versículo que va a usar. Es muy fácil y nunca debemos hacer esto. Debemos interpretar literalmente, este era número 1, y número 2, según su contexto. Este quiere decir primero contexto inmediato. También quiere decir el contexto universal. ¿Qué significa el contexto universal? Porque hay dos clases de principios aquí. Cuando hablamos del contexto que es el contexto inmediato y después el contexto universal. ¿Qué es el contexto universal? Bueno, si estamos hablando de interpretar Juan 3:16, en cuanto a su contexto universal, hemos visto lo que dice el pasaje, ¿no? Este es su contexto inmediato. El contexto universal dice esto. Son todos los versículos en la Biblia que hablan de la salvación por fe.
o que hablan de la salvación. O sea que no solamente vamos a mirar a Juan 3, pero vamos a mirar también a Juan 3. ¿Me entienden? Pero cada versículo que encontramos en la Biblia, vamos a estudiar este versículo también en su contexto, para ver lo que dice en su contexto y comparar el contexto de cada versículo con lo que dice en Juan 3:16, para entender si este es verdaderamente el mensaje que estamos buscando en cuanto a lo que Dios dice en cuanto a la salvación. Y este puede ser cualquier tema que vamos a estudiar. Hay un pastor aquí cerca. No le voy a mencionar por nombre, pero es Juan MacArthur. Y él siempre escribe, y cuando uno dice, este está mal, es un error, porque aquí dice, y él dice, bueno, yo no estaba considerando otros pasajes. Yo solamente consideré lo que estaba aquí en este pasaje. Pero mi hermano, Dios no nos dio solamente el libro de Hebreos. Amén. Amén. Y no nos dio solamente Juan 3:16. Tenemos que considerar, como debemos considerar en la interpretación, qué dice Dios del mismo tema en otras partes. Porque Dios no se contradice y quizá nos ayude a entender lo que Él estaba diciendo aquí en este pasaje. Así que el contexto universal, no les voy a dar todo. Ustedes saben, hay más que 600 versículos en el Antiguo Testamento y más que 150 versículos en el Nuevo Testamento donde dice que la salvación es por fe. No lo vamos a leer todo esta noche, o si no, no vamos a ir a casa nunca. Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es por creer en Cristo. Como dice en 16 también, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez, es por creer. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántas veces Él dice ya? Y no es nada, cientos de veces. Juan 11, versículos 25 a 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hechos, capítulo 13, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Primera a Timoteo. Ya ustedes saben, no hemos leído, ¿no? Hechos 16:31.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay muchos otros versículos, es lo que estoy diciendo. Solo estoy leyendo unos cuantos. Hay cientos de versículos. 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Primero de Juan, el capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, ¿me entienden? Cuando estudiamos lo que llamamos el contexto universal, vamos a usar a Juan 3:16 para decir que la salvación es por oración. ¿Y a dónde vamos a encontrar apoyo? No hay. ¿Ok? No hay. Un pastor un día me dice, ¿tú no crees en la oración? Claro que yo creo en la oración. Yo paso tiempo orando cada día. ¿Y por qué estás hablando contra la oración? No, yo estoy hablando de que la salvación no es por oración. Esta es otra cosa. Tengo que ser fiel según el contexto universal. Un tipo, cuando yo era joven en la universidad, amaneció una mañana con moretones sobre todo su cuerpo. Y le llamaron a la oficina y le miraron. Le dijeron, ¿quién te hizo esto? Y yo nomás me hice. Él dijo, ¿por qué hiciste? Y porque en Proverbios dice que por los moretones seremos perdonados. Y el profesor empezó a reírse y dijo, oh, loco, ¿tú hiciste eso a tu propio cuerpo porque dice la Biblia que por los moretones seremos perdonados? Los moretones son los moretones de Cristo, no de ti. ¿Okay? ¿Me entienden? Él se olvidó de mirar el contexto universal. Por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Él tendría que haber visto todo lo que dice la Biblia. Y cuando viene a la salvación, y algunos citan, por ejemplo, a Juan 1:12, todos los que le recibieron, pero no dice oraron. El contexto inmediato ni el contexto universal dice que uno puede ser salvo por orar. Es por creer. A los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno viene a estudiar y la interpretación siempre tiene que ser según el contexto inmediato y el contexto universal. Ahora, hay un principio que va con esto también, y es el principio de acuerdo. Si yo encuentro un versículo donde parece que Dios dice completamente el opuesto de todos los otros lugares en la Biblia. Si yo miro, dice aquí, el que siembra a la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Me entienden? Yo digo, ok, esto significa, sin comparar en el contexto inmediato y sin comparar en otros contextos, yo digo, bueno, este dice que soy salvo por mis obras. Y si yo hago mal, voy a ir al infierno, corrupción. Aunque no dice infierno ahí, ¿no? Y si hago bien, hago lo que el Espíritu de Dios dice, entonces voy a ir al cielo, vida eterna. Aunque no dice esto tampoco. Uno ya comienza a interpretar y dice, estos versículos no están de acuerdo. Entonces, hay que entender algo. Los principios que hemos estudiado, y este principio en primer lugar,
se debe aplicar. Dios nunca se contradice a sí mismo. Así que si parece contradecir, es porque yo no he entendido bien. Cuando voy a la Biblia, voy con un prejuicio de que Dios es bastante inteligente para no contradecirse a sí mismo. ¿Me entienden? Por eso puse la definición del principio de acuerdo. El principio bajo el cual la veracidad y fidelidad de Dios lleguen a ser las garantías de que Él no ha puesto ningún pasaje en su palabra que contradice cualquier otro pasaje. ¿Me entienden? Si yo llego y digo, me parece contradecir lo que toda la Biblia dice. Ahora, si me parece que toda la Biblia dice A, y este pasaje me parece que dice B larga, y parece contradecir, dice no solo B larga, sino no A. ¿Me entienden? Porque el hecho de que un pasaje dice B larga y otro pasaje dice A, no es una contradicción. Puede ser amplificación. Amén. Pero si me dice A aquí, y aquí dice B y no A, y entonces yo tengo que decir, en primer lugar, yo soy humano y no entiendo perfectamente lo que Dios dice. ¿Y qué hay que hacer? Decir, bueno, Dios se contradice y así que yo no voy a ser más creyente. No. Yo comienzo a orar. Amén. Porque Santiago dice que si uno falta sabiduría, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirle a Dios. Amén. Amén. Quien no reprende, yo le digo a Dios, Señor, yo soy un ignorante, un tonto y no entiendo nada. Así que, Señor, ábreme los ojos, por favor, porque si tú no me enseñas, yo no voy a entender nunca lo que dice tu palabra. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo es que tú entiendes muchos pasajes que yo nunca he podido entender? Y es porque yo vengo con este prejuicio. Digo, ok, Señor, yo sé que tú no estás contradiciéndote. Por favor, yo soy un niño. Yo no entiendo nada. No soy buen hombre erudito, como muchos de los eruditos que se reclaman en este mundo. Yo necesito que tú me ayudes, por favor, ayúdame, o si no, yo nunca voy a entender. Y Dios siempre me ayuda a entender. Es el principio de acuerdo, porque yo sé que Dios no está contradiciendo. Y si uno va a la palabra de Dios, quizá es que no se entendió los 50 versículos bien, que en realidad este versículo está clarificando todos estos otros versículos. Puede ser, pero mayormente lo que yo encuentro es que si Dios repitió 50 veces aquí, es porque este es lo que Él quiere que yo entienda. Y si un solo versículo parece contradecir 50, es que yo no entiendo este. Y Dios me ayuda a entender cómo este versículo va con los otros versículos. Hablando así de lo que llamamos el principio de acuerdo, una de las cosas que esto significa es que podemos siempre confiar de que Dios nunca cambia de mente, ni de que un pasaje está contradiciendo otro pasaje. Por ejemplo, en Marcos 16 y el versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora algunos dicen, por lo tanto, hay que ser bautizado para ser salvo. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado. Pero este no es correctamente entender el pasaje. Literalmente, este está de acuerdo con el contexto
universal. El contexto universal dice que la salvación es por fe, es por creer el Evangelio. Así que añadiendo aquí, y fuere bautizado, será salvo, parece que está diciendo que uno tiene que creer y ser bautizado. Pero ningún otro pasaje de todos los versículos que hablan de la salvación dice esto. Juan 3:16 no dice que uno necesita ser bautizado. Dice, para que todo aquel que en él cree. Y no dice, y fuere bautizado. No, dice, cree nomás. Será salvo. Así que podemos confiar de que la interpretación correcta de este versículo es que uno tiene que creer nomás en el Evangelio. Nada más. Que uno no puede decir que necesita hacer algo más que creer. Ahora, también, cuando uno está leyendo este mismo versículo, dice además, dice, mas el que no creyere será condenado. Ahora, no dice el que no creyere o no fuere bautizado. Así que para ser condenado, una sola cosa hay que hacer, no creer. Así que una sola cosa es necesaria para ser salvo. Porque si no creyere es bastante para ir al infierno, entonces creyere sería suficiente para ir al cielo. Así que es una mala interpretación según el principio de acuerdo. Uno ya busca acuerdo con todos los otros versículos que hablan del tema en el contexto universal. Y en el contexto universal, ni en el contexto inmediato, dice que uno necesita ser bautizado para ser salvo. Segundo principio del contexto. El principio de la primera mención. ¿Qué es el principio de la primera mención? Habla de que la primera vez que Dios menciona algo, Él nos dice muchos detalles que debemos recordar en todas las demás menciones de este tema. Así que cuando uno está buscando el contexto universal, ¿dónde tiene que buscar primero? Por ejemplo, estábamos hablando de la salvación por fe. ¿Qué tal ir a Génesis 18 cuando Dios habla de la fe de Abraham? ¿Okay? Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, este es un buen lugar para empezar. Primera mención. ¿Me entienden? ¿Cuántas veces Pablo se refiere a la fe de Abraham? Y dice que nosotros somos de la fe de Abraham, ¿verdad? Esta es una base o primera mención. Si yo quiero saber la primera mención, por ejemplo, de Satanás, yo no voy a comenzar en Apocalipsis. Voy a buscar en Génesis. Y allí ya temprano yo encuentro, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, yo encuentro mucho en cuanto a Satanás en versículo 1 de capítulo 3 de Génesis. Inmediatamente Dios me dice algo. Me dice que Él es astuto. Que es diferente que ser inteligente. Porque la astucia siempre se usa para mal. Segunda cosa que yo encuentro. Él es una víbora. Es serpiente. Así que
a través de la Biblia puedo estudiar lo que Dios dice en cuanto a la serpiente, hasta llegar a Apocalipsis y ver allí que Dios le llama la serpiente antigua, el dragón escarlata, ¿verdad? También, yo puedo ver aquí que Él sembró dudas en el corazón de Eva. Primera cosa, que Satanás pone interrogativa donde Dios pone punto final. ¿Verdad? Dios dijo, no vas a comer. Y Él dijo, ¿no vas a comer? El diablo, Satanás, primera mención es Génesis 3:1. Este es el principio de la primera mención. La primera mención de fe. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La primera mención de la simiente se encuentra en Génesis 3, inmediatamente después de pecar, en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer, que es Cristo. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que este principio es muy importante, el principio de la primera mención. Para la próxima clase vamos a seguir con otros principios de la interpretación contextual. Hasta ahora lo que hemos visto es muy importante. Se debe interpretar según el contexto inmediato y según el contexto universal. Y cuando hablamos del contexto, decimos que estamos diciendo el principio de acuerdo, siempre en el contexto inmediato y también en el contexto universal. Dios no se contradice. Y hay el principio de la primera mención. Cuando estamos estudiando el contexto universal, siempre buscamos la primera mención. Y vamos estudiando el tema desde la primera mención hasta el fin, cuando termina Dios de hablar de este tema. Estos son principios muy importantes que debemos usar en nuestra interpretación de la Biblia.